La diputada del Movimiento al Socialismo, Romina Pérez, quien es parte de la Comisión Mixta Especial, para referirnos a este tema. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá para informar a la ciudadanía sobre esta importante comisión. ¿Cómo iniciaban, cuáles son las primeras acciones, diputada, en base al procedimiento también que va a seguir la comisión después del anuncio, ¿no? y la conformación? Bueno, de acuerdo a la normativa constitucional y el reglamento que rige la Cámara de Diputados, la comisión se ha articulado días pasados con 3 temas. Hemos sacado 3 resoluciones, 3 temas específicos. El primer ha sido elegir nuestra directiva. El caso de las comisiones especiales mixtas solo tienen una presidencia y el resto somos vocales porque es un cuerpo colegiado. Se le ha asignado una tarea muy exclusiva, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, de los 12 diputados, la compañera Susana Rivero ha sido electa como presidenta de esta comisión y el resto, tanto oposición como oficialismo, somos un cuerpo colegiado que constituimos vocales. Una segunda resolución de esta comisión ha sido, desde mi punto de vista, la más importante, porque hemos definido un plan de trabajo con un cronograma. ¿En qué consiste el plan de trabajo? En primer lugar, es una revisión de toda la documentación de los contratos de los 7 proyectos que ha suscrito el Estado boliviano con CAMSE. ¿Cuál es el objetivo de la revisión y el estudio de estos contratos? Se han hecho acusaciones a partir de panfletos, a partir de Facebook. El ministro, por ejemplo, de Obras y la directora de Aduana han desmentido las otras acusaciones que también se hizo en la época del referéndum, en la campaña, y tú no puedes hacer ningún tipo de acusación solo por las redes sociales sin ninguna documentación que compruebe aquello, y por consiguiente tenemos que ser serios en nuestra investigación. A partir de la documentación que existe, todos los contratos, tenemos que ver todo el proceso de contratación, desde las licitaciones, ya sean internacionales o directas, las reglamentaciones que rigen estas licitaciones y ver el proceso, a quién se ha asignado, cuánto de dinero, etcétera, etcétera, pero tienes que tener vos toda la documentación. Diputada, para poder investigar estas denuncias que se vinieron por un medio de comunicación, por otro medio de comunicación, luego por redes sociales de tráfico de influencias, es el procedimiento yendo a las contrataciones, a la forma en la que se ha llevado adelante determinada obra. ¿Qué hay de los papeles, de la denuncia, de las cartas y todo aquello que se ha mostrado por parte del señor Valverde? ¿Esto tenía que haber ido como denuncia? Hasta ahora no se presentó ninguna denuncia de manera oficial. Muy pertinente tu pregunta, porque yo creo que un medio de comunicación y los periodistas tienen que jugar ese rol. Esta comisión va a investigar de oficio, porque no ha habido ninguna denuncia que se haya hecho llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional ni a ninguna otra comisión. No hay una denuncia formal de un hecho doloso, etcétera. Todo ha sido una guerra sucia que nosotros esperamos que con esta investigación se pueda demostrar con absoluta transparencia si ha habido o no ha habido esos supuestos actos dolosos que la oposición se ha encargado de bombardear como parte de la guerra sucia que se ha establecido antes del referéndum. ¿Por qué es también importante tu pregunta? Si no hay, por ejemplo, una instancia que haya hecho llegar, ya sea una persona particular o jurídica, una denuncia, hay otras instancias también como el Ministerio Público, la IUF, que pueden investigar. O sea, se pueden hacer, como te he dicho, las investigaciones paralelas. Pero esto es un primer síntoma. Tanta bulla, tanto terrorismo mediático se ha hecho con este asunto y resulta que las personas y ambos que se asumen a sí mismos como periodistas no nos han hecho llegar ninguna solicitud ni ninguna denuncia formal. ¿Cómo se mostraron? ¿Se mostraron cartas? ¿Se mostró un certificado de nacimiento? Mira, el tema en el caso, por ejemplo, ¿no?, de la planta azucarera, se ha demostrado con documentos en manos que la señora Amalia Pando hizo un terrorismo verbal
en aquellos debates. El tema de la acusación de la aduana es la misma directora que ha demostrado lo contrario. El tema de la ejecución de las boletas de garantía días pasados, hemos visto que el señor ministro de Obras Públicas las ha ejecutado porque ya el proceso se había iniciado antes. Entonces, por eso es importante esta comisión, porque tendrá que investigar, analizar la documentación en mano. Pero no solamente va a hacer eso esta comisión, sino que se va a trasladar in situ a las plantas donde se están llevando adelante los proyectos. Si encontramos en este proceso algún acto doloso o alguna persona que puede estar involucrada en un hecho, porque lo que va a hacer la comisión es investigar los hechos, nosotros no juzgamos, eso hace el Ministerio Público, derivaremos al Ministerio Público. Ustedes presentan un informe a raíz de toda esa investigación. Correcto, si se presenta eso después de el análisis de la documentación, la investigación in situ, se harán entrevistas de aquellas personas naturales o jurídicas que estén involucradas en algún acto. Después de eso, de la investigación in situ, de las entrevistas, lógicamente en estas tres fases, la última fase va a ser nuestro informe final. Pero aquí quiero decirte algo que también es muy importante. Cualquier ciudadano que tenga alguna denuncia, que pueda adjuntar supuestas o pruebas de aquellos supuestos actos dolosos, es muy bienvenido a la comisión. Ahora, ¿cómo va a operar la comisión? Eso es lo más importante. La comisión es un cuerpo colegiado. Entonces, este cuerpo colegiado, por ejemplo, de forma conjunta, hemos solicitado toda la documentación de los 7 proyectos. Va firmado por la presidenta y de forma conjunta vamos a hacer el estudio respectivo, convocando a los directores, qué sé yo, a todo el personal. Pero lo que es importante, y eso quiero decir tajantemente, hay que asegurar el debido proceso, porque hemos visto que ciertos actores de la oposición irresponsablemente hacen cierto tipo de acusaciones. Nosotros no podemos hurgar con empresas internacionales que han cumplido un papel muy importante a nivel internacional. No puedes hacer vos también un terrorismo de Estado o una persecución. Tiene que ser el debido proceso de acuerdo a las normas establecidas que existen para operar en este tipo de indagaciones. Entonces, esta comisión es transparente, responsable, tiene estos 4 pasos, y otra resolución que se ha sacado en la reunión es informar a la empresa CAMSE y también a las autoridades del Ejecutivo, lo que están liderizando los proyectos, que se ha iniciado la investigación formalmente de oficio, sobre todo por voluntad política del movimiento al socialismo, esta comisión para impulsar. Porque quiero decirte una cosa que debe saber la ciudadanía. Si bien nuestro hermano presidente ha dicho que se constituya la comisión, también que se haga investigaciones de fortunas personales. En el momento que hemos querido constituir la comisión en la Asamblea Legislativa, la oposición ha puesto miles de pretextos, cosa que te llevaba a una percepción que habían lanzado todas las acusaciones, y a la hora de formar la comisión que pedían condiciones que no se podían dar. Por ejemplo, nosotros tenemos 2/3. Querían igualdad, ¿no? Querían paridad, pero el tema de la paridad no va, porque mira, yo soy vicepresidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que es una entidad que articula asambleas, congresos del norte, centro y Sudamérica. Y justamente estuvimos en un debate de cómo es las estructuras de las comisiones en todas estas asambleas o congresos. Y lo que se discutió ahí, que era o sea, no puedes modificar la legitimidad de origen a partir de la cual tú tienes una determinada correlación de fuerzas en una asamblea, en un congreso, etcétera. ¿Qué es la legitimidad de origen? El voto del soberano. El voto del soberano le dio al MAS los 2/3 y tú tienes que respetar el voto, el pronunciamiento del soberano. No puede ser a título de capricho personal que tú digas, no, ahora yo quiero la paridad, desconociendo eso. Ahora, 2 integrantes, 7 del Movimiento al Socialismo, 5 de la oposición. Correcto. Y ahí 3 UD, 2 PDC. Ahí ha cedido bastante el Movimiento al Socialismo, pero si tú haces las sumas es menos de 2/3.
Como te digo, felizmente de parte del movimiento al socialismo es mucha gente que tiene experiencia, muchos de nosotros, 4 de los miembros de esa comisión, hemos estado en la comisión de investigación de la privatización y la capitalización, que también vamos a dar un informe el siguiente mes, y lógicamente hemos hecho una investigación igual seria a partir de los documentos, y ahí sí que había tráfico de influencias, ahí sí que había una malversación, ahí sí que liquidaron todas nuestras empresas, son 1000 años luz de diferencia ese tipo de corrupción que hubo. Tomando ese ejemplo, para que las personas y nosotros que hemos escuchado simplemente denuncias, declaraciones, versiones antes del referendo, para quienes hemos visto este tema en las mismas redes, ¿cómo se demuestra el tráfico de influencias? ¿Cómo se ha visto, por ejemplo, en un caso del tema privatización? Un ejemplo. Ahí sí que se ha visto varios. Por ejemplo, muy concreto el caso de... Hay 2 casos que ya han pasado a juicio de responsabilidades. El caso de Focas, por ejemplo. Cuando empiezan a... Tú sabes que se había privatizado las Cordes, después van a las estratégicas, pero no se libra a la banca. Entonces, el año 86 hubo un convenio con USAID que lo firma Víctor Paz Estensoro. Era un préstamo para favorecer a pequeños productores, sobre todo de áreas alejadas, rurales. Eran 21 millones de dólares. Vienen los privatizadores y ¿qué hacen? Cambian, instituyen una fundación privada, en este caso Doria Medina, hace Fundapro, cuando él era ministro de Planeamiento. Jaime Paz entra, sacan la ley de privatización, apenas se posiciona Jaime Paz, a los 10 días que es nombrado ministro, Doria Medina hace una carta, la carta 87 de implementación, que cambia, dice, como están privatizando todos, dice hay que darle una nueva institucionalidad a todo este proceso, pero también la institucionalidad que recibía los fondos. Entonces él crea esta fundación privada con un grupo de amigos, que los nombres están, creo que he dado una exposición sobre eso en ese momento, y personas vinculadas a todos los gabinetes de los gobiernos. Entonces, crean una fundación entre amigos y se aprovechan de estos recursos públicos y pasa a la fundación privada. Y dice, además, ya no servirá, dice, a estos pequeños productores, sino a la empresa privada. O sea, un grupo de estos empresarios, todos conocidos, con plata del Estado público. Ahí están involucradas muchas autoridades porque se firman, por ejemplo, decretos supremos que avalan esa práctica, que es un daño económico al Estado. Y no contentos con eso, es muy largo el proceso, lo he explicado, quieren hacer también una banca privada, y son entre amigos. Ahí está, por ejemplo, Comsur, era el presidente Goni Sánchez de Lozada, su empresa, todo el mundo sabe que está Comsur, ahí tú puedes comprobar estos indicios, y a partir de esta petición acusatoria que hizo la Asamblea, la Fiscalía indagó más y encontró estos vínculos, lógicamente, y por eso hay un juicio de responsabilidades contra Gonzalo. En este caso, en CAMSEID, ¿se van a investigar las contrataciones? ¿Van a visitar las obras también? ¿Van a ver el avance